gracias por estar aquí. Mi nombre es Magda Yadira Robles Garza. Trabajo en la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila y tengo hoy el gusto de estar compartiendo aquí la mesa 2, que tiene la temática Derechos Culturales, con los profesores Óscar Pérez de la Fuente, de aquí de la casa, de la Universidad Carlos III de Madrid, y con la doctora Irene Espiño, de la Academia Interamericana. Pues muy bien, voy a permitirme presentar al doctor Óscar Pérez de la Fuente. Él, como dije, es profesor de aquí de la Universidad Carlos III de Madrid, de Filosofía del Derecho y de Filosofía Política, y también es secretario de la revista Derechos y Libertades también de esta casa de estudios. Y la doctora Irene Espiño, bueno, pues ella es doctora en Derecho Público Comparado de la Universidad de Siena y secretaria académica de la Academia y directora en funciones por un tiempo de la Academia Interamericana. Y sin mayor preámbulo, pues cedo entonces la palabra al doctor Óscar para que dé inicio su presentación, después la doctora Irene, y al final pues tendremos, como en la sesión anterior, la mesa para preguntas y comentarios. Muy bien, pues muchas gracias. Primero de todo quiero agradecer a los organizadores, a la Academia Interamericana, al Instituto Bartolomé de las Casas, que hayan pensado en mí para hacer esta ponencia, a Luis Efrén y a Irene, especialmente. Quería agradecerles el estar hoy aquí. Y también con Irene, puesto que hace años que nos conocemos, es la primera vez que vamos a compartir mesa y ha sido, bueno, espero que sea una mesa interesante y que surjan buenos argumentos, ¿no? Bueno, después de la primera mesa, que realmente ha sido muy interesante, tenemos un buen camino por delante. Tenemos que hacer interesantes los derechos culturales. Bien, la primera cuestión es que cuando a mí me ofrecieron analizar los derechos culturales, digamos que se vino la cuestión de qué derechos culturales o de qué exactamente se trataba, y el foco de la cuestión se trata de los derechos culturales de los pueblos indígenas entendidos de una manera especial. No es el derecho a la cultura entendido de una manera occidental, sino es el derecho a la propiedad comunal, y esa propiedad comunal como base de la cultura, de la vida espiritual y de la supervivencia del grupo. Eso significa, esa es la clave de la sentencia Aguastigny, conectar la propiedad comunal con la supervivencia del grupo. Antes se ha mencionado en varias de las preguntas y varios de los debates la cuestión de que es una interpretación evolutiva o es una interpretación progresista por parte de la Corte Interamericana. Pues bien, esta era una de las conclusiones. Bueno, es una cosa muy obvia, pero es una de las conclusiones también de este panel, al menos de estas dos sentencias, en las cuales se hace una interpretación evolutiva del derecho de propiedad. Veremos que tenemos una concepción de lo que es el derecho de propiedad occidental, y en esta sentencia, por primera vez, y esto hace que sea un hito, por primera vez la Corte Interamericana abre la puerta a una concepción de la propiedad indígena. Bien, hablar del caso Aguastigny, por el caso de los pueblos indígenas, es, digamos, mencionar a un clásico. Es un caso que es referenciado constantemente como uno de los ejemplos, como uno de los primeros ejemplos donde se considera que los derechos de los pueblos indígenas son reconocidos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, vamos a ver la cuestión de la cultura asociada a la propiedad comunal está vinculada con los derechos colectivos. Los derechos colectivos son un debate bastante amplio en el tema de los derechos culturales. Aquí, por ejemplo, se hizo un seminario en 2001 que organizó el profesor Anzoátegui, del que salió un libro colectivo que es una referencia sobre el tema de los derechos colectivos. Hubieron profesores que estaban a favor y profesores que estaban en contra del tema de los derechos colectivos, ¿no?
Bueno, yo he intentado resumir, sintetizar las tesis a favor y en contra de los derechos colectivos para intentar entender un poco cuál es el debate. Lo que hemos de entender es que el derecho colectivo es el derecho colectivo de la supervivencia y es el derecho colectivo a una cultura, a una identidad. Y eso está intrínsecamente vinculado con la propiedad comunal, con una forma de entender la tierra. Ellos utilizan la expresión la Pachamama, eso es una expresión que utilizan mucho los pueblos indígenas, las personas indígenas, y es una propiedad ancestral sobre la tierra. Ese es el elemento clave, que está vinculado con cuestiones culturales, con cuestiones económicas, con cuestiones incluso espirituales, como veremos, que tiene que ver con cuestiones religiosas. Bien, sobre los derechos colectivos hay un autor que ha hablado mucho, que es muy relevante, que es un experto sobre el tema, que es Will Kimlicka. Él lo que hace es una especie de síntesis entre lo que es el multiculturalismo y el liberalismo y propone unos derechos colectivos o medidas en función de grupo. Él no quiere entrar en debates nominalistas y una de las medidas que propone se llama protecciones externas. Las protecciones externas quieren proteger a un grupo frente a otros grupos. Y mi planteamiento es que en Aguas Tigni lo que se hace es una protección externa. Es decir, que el pueblo indígena pueda decidir sobre sus propios recursos, sobre su propia propiedad, sobre la propiedad comunal. Eso es una protección externa, es una manera de proteger al grupo frente a otros grupos. Luego está la categoría de restricciones internas, que esa es más compleja y que en el tema de hoy, digamos, no sería vinculante, ¿no? Bien, yo analicé en la monografía Pluralismo Cultural y Derecho de las Minorías, en el año 2005, tesis a favor y en contra de los derechos colectivos. Reitero, estamos viendo el derecho colectivo de un pueblo indígena a su propiedad comunal, que está vinculado con su economía, su cultura, su vida espiritual y, por último, la supervivencia como grupo. Bien, hay una serie de tesis que, evidentemente, no voy a explicarlas detalladamente cada una de ellas, pero la idea fundamental es que los grupos son importantes para los individuos y necesitamos proteger a los grupos para que los individuos se desarrollen. Especialmente algún tipo de minorías especiales, como son las minorías indígenas, que tienen una dimensión comunal que es especialmente relevante y que no es tan relevante en otra serie de grupos. Sobre las tesis a favor de los derechos colectivos también está la tesis política, que lo que dice es que los derechos colectivos son derechos políticos, intrínsecamente políticos, no son derechos justiciables, sino que son derechos que tienen que aparecer en las constituciones o en los estatutos. Eso se vería que en este caso no se aplicaría tanto, puesto que estamos viendo de una jurisprudencia, una doctrina de la Corte Interamericana que reconoce un derecho colectivo. Este no sería el caso. Por último, la tesis de la concreción lo que diría es que los derechos colectivos pueden reconducirse a derechos individuales o una formulación individual de los derechos. Veamos las tesis en contra. La tesis individualista, solo los individuos tienen derechos. La tesis jurídica, es decir, solo hay derechos colectivos reconocidos por el derecho y, por lo tanto, pueblo indígena sería algo demasiado abstracto para que pueda ser susceptible de tener derechos colectivos. La tesis de la redundancia, si hay derechos individuales, ¿para qué queremos a los derechos colectivos? Y la tesis de los riesgos, que diría que el tema de los derechos colectivos nos llevaría a la balcanización de la sociedad, ¿no? Bueno, este es un excursus, digamos, esto es una digresión que he hecho sobre el tema de los derechos colectivos para entender mejor la sentencia Aguas Tigni, que digo es un hito en el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Antes de eso, hemos de entender otro elemento que es el tema de la propiedad. Nosotros tenemos un concepto de propiedad occidental, que es el que manejamos, que tiene que ver con la
alienabilidad y con la transmisión individual de los recursos. Es decir, tenemos una noción de propiedad que consideramos que poseemos una cosa y la podemos transmitir esta cosa y eso pertenece a los individuos y es una facultad o una posibilidad que tienen los individuos con respecto a las cosas. Sin embargo, los pueblos indígenas no tienen esta noción de propiedad y hay un artículo muy interesante de Martínez de Bringas donde se ve que hay dos nociones de propiedad confrontadas. La noción de propiedad indígena tiene que ver con la territorialidad, tiene que ver con la noción de pueblo y tiene que ver con la noción de derechos políticos, con la noción de autonomía. Es decir, es una noción de derecho colectivo, es una visión de derecho colectivo. Lo que se intenta conseguir, lo que surge a partir de la sentencia Guastigny es la consideración de que la propiedad comunal de los pueblos indígenas tiene que ser inalienable e imprescriptible. Esa es lo que surge, digamos, de esa noción y que se ha ido constitucionalizando en diversas constituciones latinoamericanas. Bien, vamos al caso. Como he dicho, el elemento clave es unir propiedad con cultura, con vida espiritual, con supervivencia económica y con supervivencia de la cultura. Es importante esta frase de la sentencia porque es muchas veces citada. Los indígenas, por el hecho de su propia existencia, tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios. La estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Vincular propiedad a la supervivencia de los pueblos indígenas es el elemento clave. Me gustaría hacer, digamos, una cosa de técnica jurídica, pero también dar algunos toques de reflexión filosófica. Y se me ha ocurrido un tema que no he desarrollado en el paper, pero que es un tema que siempre he pensado con el tema de los pueblos indígenas, y es el tema de la inconmensurabilidad. Es decir, aplicar el caso de inconmensurabilidad a los casos de los pueblos indígenas. Tenemos un concepto de propiedad basado en el dinero. Bien. ¿Hay límites al dinero? O sea, tenemos un concepto de propiedad basado en el análisis coste-beneficio. ¿Hay límites a este análisis coste-beneficio? Y yo me planteo, sí, los pueblos indígenas pueden ser un límite, porque su visión es incomparable a la visión que tenemos nosotros del análisis coste-beneficio de toda la serie de recursos, ¿no? Bueno, esto es una cosa que me gustaría desarrollar en algún momento, es decir, que la vida ancestral de los pueblos indígenas, la protección de los pueblos indígenas de su cultura, es un valor inconmensurable con respecto al análisis coste-beneficio y con respecto a una visión solo basada en el dinero. Esta sería una idea que me gustaría lanzar. Bueno, la siguiente cuestión es para los juristas, porque los pueblos indígenas no tienen un título válido de propiedad. Es decir, esa propiedad no les pertenece legalmente, les pertenece por el uso ancestral. El caso, no he explicado el caso es que el Estado firmó un contrato con una multinacional para explotar el bosque donde vivía la comunidad indígena. Y esto fue considerado como un ataque a los pueblos indígenas. Por tanto, se considera en esta sentencia que, aunque no tienen un título válido de propiedad, se les debe reconocer que tienen el uso, la posesión ancestral. Otro tema para reflexionar es que yo he utilizado el principio de rectificación de Nozick. Nozick tiene una teoría de la propiedad muy desarrollada que se basa en tres principios: el principio de adquisición de pertenencias, el principio de transmisión de pertenencias y el principio de rectificación. Pues bien, el caso de los pueblos indígenas es un caso donde podría hacerse valer, digamos, el principio de rectificación, puesto que la adquisición original no fue justa. Hubo una adquisición original que no fue justa.
una transmisión que no fue justa. Podía hacerse valer el principio de rectificación. Bien, por último, el caso Aguastigny, lo que tiene que hacerse valer, digamos, es la delimitación de los territorios. Lo que no había era la delimitación de los territorios que pertenecían a los indígenas, puesto que la Constitución y el Estatuto sí que decía que había una propiedad comunal indígena. Por tanto, la cuestión era una cuestión únicamente de delimitación de los territorios. Aquí empiezo a hablar de la tradición del realismo jurídico, que es algo que reivindica James Anaya y que conecta con la primera mesa. Esta sentencia es una sentencia de realismo jurídico, es una sentencia que se hace una evolución del concepto de propiedad. No se hace un concepto de propiedad occidental, sino se hace un concepto de propiedad indígena, y por primera vez, y este es el hito de la sentencia, es un paradigma esta sentencia, se considera que los pueblos indígenas tienen derecho a su propiedad comunal, aunque no tengan un título válido de propiedad, porque tienen la posesión ancestral. Este es el punto. Bien, la siguiente sentencia, no sé qué tal voy de tiempo, pero voy a hacerlo lo mejor que pueda. La siguiente sentencia es la sentencia Yaqui Axa. Lo que hace es seguir en la línea de Aguastigny, pero añade más elementos para interpretar. Añade algunos elementos nuevos para interpretar. En este caso, la situación es un poco diferente, puesto que hay propietarios de buena fe. En este caso hay propietarios de buena fe que están en los territorios que ancestralmente ocupaban los pueblos indígenas. Entonces, es un caso muy interesante jurídicamente, porque se tiene que ponderar los derechos individuales y los derechos colectivos. Antes hablaba de dos conceptos de propiedad. El concepto individual de propiedad del propietario de buena fe, que tiene un título legal sobre el territorio, y el concepto del derecho colectivo a la propiedad comunal de los pueblos indígenas, que ven que su supervivencia como grupo está comprometida si no se respeta. Por eso es interesante este caso, donde se establecen una serie de pautas para interpretar estos casos. En concreto, que se deben las restricciones al goce y ejercicio de estos derechos deben estar establecidas por ley, deben ser necesarias, deben ser proporcionales, deben hacerse con el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática. Otro elemento interesante que enlaza también con la primera mesa es que se vincula con los derechos sociales de la siguiente forma. Lo que se dice es que los pueblos indígenas son grupos vulnerables privados de sus territorios ancestrales y que, por lo tanto, se ven privados de los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, que además de todas las consecuencias que hemos estado viendo sobre el tema de la propiedad comunal, otra consecuencia sería la afectación de los derechos sociales. Bien, ¿cuál es la decisión de la sentencia? La decisión de la sentencia es: o se les entrega las tierras ancestrales o se les entierran tierras alternativas. Pero para eso tiene que haber una consulta previa a los pueblos indígenas. No desarrolla el tema de la consulta previa, y creo que va a ser objeto de exposición por parte de la profesora Spigno, pero digamos que lo que establece es esta visión, digamos, de que se tienen que entregar tierras alternativas. Una cosa legalmente interesante es que el tema de que la comunidad indígena tiene personalidad jurídica. He llegado a ver una sentencia de Australia donde se dice que un río tiene personalidad jurídica. Digamos, ya es el reconocimiento de que un río puede llegar a tener personalidad jurídica. Bueno, y el tema del consentimiento, que no está muy desarrollado en esta sentencia, pero es el tema de la consulta previa, que es un tema extenso, digamos, en el caso de las comunidades indígenas.
finalmente, el caso Aguastigny se resolvió años después. Se creó una ley especial para las comunidades indígenas. Se dio una definición de lo que es propiedad comunal, que, en fin, es la propiedad ancestralmente poseída por los pueblos indígenas, así como los bosques y los recursos naturales adyacentes. Y lo que sí que es relevante es la Declaración de Naciones Unidas del año 2007 sobre pueblos indígenas, que no es coercitiva, pero que da una serie de definiciones que plantean la cuestión de la que estamos tratando de una manera clara, ¿no? Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios, recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado, utilizado o adquirido. Bueno, parece claro que este es el supuesto en el que están pensando en estos casos, ¿no? Las conclusiones. Bueno, James Anaya escribió un artículo que nosotros tradujimos y publicamos en un libro del taller Pluralismo Cultural y Minorías, sobre la interpretación, la tendencia realista de la Corte Interamericana. Y se puede interpretar como la Corte Interamericana, en este caso Aguastigny, inicia una vía que hace una interpretación de realismo jurídico en la cual decide que la propiedad comunal indígena, aunque no tenga un título válido de propiedad, tiene prioridad sobre el derecho individual a la propiedad. Luego matiza que esto también tiene que ser proporcional, y hay algunos casos en los cuales se tiene que ver si hay derecho de terceros de buena fe. Y lo importante es que estamos viendo aquí el tema de los derechos culturales, porque el grupo, la existencia del grupo y la cultura como grupo están en juego por el tema de la propiedad comunal. Y eso tiene que ver con un concepto de propiedad que no es el concepto occidental, y que es un concepto de propiedad que tiene que ver con lo que la sentencia en un voto concurrente hablan de la cosmovisión indígena, reconocimiento de la cosmovisión indígena. Pues efectivamente, este Aguastigny es un hito en el reconocimiento de la cosmovisión indígena, y a partir de ahí han habido muchas otras sentencias, pero el paso estaba dado. Y es un paso para no dar una marcha atrás, es decir, es un paso de interpretación de los derechos en el cual el derecho de propiedad indígena está reconocido, y con la Declaración de los Pueblos Indígenas pues fue un paso importante. Y bien, ahora actualmente la legislación internacional sobre pueblos indígenas tiene como uno de sus referentes Aguastigny, pero ha seguido habiendo una serie de sentencias que han reforzado lo que fue esa primera sentencia de reconocimiento de la propiedad comunal. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención del doctor Óscar y también por ajustarse al tiempo. Y cedo entonces la palabra a la doctora Irene. Sí. Yo soy la misma. Sí, perdón. El tema antropológico es todavía la interpretación, ¿no? Para entender esta cosmovisión. Eso es muy interesante. ¿Es tuyo? Sí. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos de nuevo. Bueno, primero que nada, pues quiero agradecer una vez más al Instituto Bartolomé de las Casas por la amable hospitalidad, y a todos los presentes que todavía después del café aguantan. Creo que todavía es un buen momento. Bueno, yo voy a concentrar mi ponencia en dos casos. El caso del pueblo indígena Quichua de Sarayaku versus Ecuador de 2012
y el caso de los pueblos Caliña y Locono versus Surinam del 2015. Esos dos casos son dos casos que representan dos piezas fundamentales en el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la construcción, en el fortalecimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la región, en el continente interamericano. Y ya gracias a la reconstrucción que hizo Oscar, vimos algunos perfiles ligados a los antecedentes jurisprudenciales y en particular al enfoque filosófico. Y yo en particular, y pues agradezco mucho que pues me haya precedido Oscar, porque Oscar, pues siendo un profesor de filosofía del derecho, tiene obviamente el enfoque filosófico, que es complementario con el mío, que como comparatista, pues tengo el enfoque del derecho constitucional comparado. Entonces creo que sí, nos complementamos bien en ese sentido. Yo en particular me voy a concentrar sobre un aspecto específico, que es representado por el derecho de consulta, subrayando un poco como lo que hace la Corte Interamericana con respecto a este derecho, pero en general con los derechos que se refieren a los pueblos indígenas, el derecho a la identidad cultural, por ejemplo, es una elaboración jurisprudencial muy importante y muy progresista. El punto de partida es el contexto, obviamente, y es representado por dos características. En primer lugar, por el hecho de que la Convención Americana, aprobada en el 1969, tiene un límite textual muy importante. Se trata de un documento internacional aprobado pues, después de la Segunda Guerra Mundial y tiene el límite que tienen todos los documentos internacionales y quizás también las constituciones que han sido aprobadas en ese periodo histórico. ¿Por qué? Porque se limitan a reglamentar un tipo específico de derechos, que son los derechos que calificamos como derechos de primera generación, pues los derechos civiles y políticos, con, por ejemplo, en el caso de la Convención Americana, con una cláusula de apertura que es representada, como lo vimos en la mesa anterior, por el artículo 26. Una cláusula de apertura hacia los derechos sociales. Y también hay otro límite que es representado por los sujetos que son reconocidos por la Convención como titulares de los derechos contenidos en el texto mismo, que son los individuos y no los grupos, según la concepción clásico-liberal. Todo el titular de todos los derechos reconocidos en la Convención es el individuo y no es un grupo o una colectividad. Aunque con estos límites, la Corte Interamericana ha siempre mantenido una actitud muy activa y muy progresista, llegando a dar espacio y a reconocer a muchos derechos que originariamente no eran previstos o no eran reconocidos en la Convención y tampoco en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que es una declaración de 1948 que ha sido aprobada unos meses antes de la Declaración Universal. Se trata seguramente de una actitud muy activa y más aún por lo que se refiere a los derechos de los pueblos indígenas, en particular al derecho a la identidad cultural, porque no hay traza de este derecho en la Convención. La Corte lo ha construido, a mí me parece, como un juego de cajas chinas, ¿no? Poco a poco. El punto de partida ha sido el derecho de propiedad privada, como ya lo comentaba Oscar, reconocido en un sentido clásico, en un sentido liberal, en el artículo 21 de la Convención, y gracias a la interpretación amplia y extensiva de esta disposición, ha identificado el fuerte ligamen que existe entre los pueblos indígenas y la tierra, y los recursos naturales ligados a la tierra. A partir de esta conexión, a partir de esta vinculación y haciendo referencias a documentos internacionales, a otros documentos internacionales relevantes en la materia que pudieron entrar en el área de interés de la Corte gracias a la puerta dejada abierta por el artículo 29, letra B, que es la Convención misma, que es sobre las reglas, las normas de interpretación que comenté en una de las preguntas que hice en la sesión anterior, la Corte ha construido de esta manera el derecho a la identidad cultural de los pueblos indígenas. La protección de estos derechos se garantiza mediante la protección del derecho a la propiedad colectiva o propiedad comunal, cuyo goce efectivo se caracteriza y se garantiza mediante la protección del derecho de consulta. La disposición que ya vimos, bueno, que no voy a comentarles, que es el artículo 21, como ya comentaba, reconoce una visión liberal, clásico-liberal del derecho a la propiedad privada, ha sido interpretada por la Corte de una manera muy amplia y muy extensiva, que, como ya comentaba Oscar, incluye formas alternativas de uso del territorio,
como las que derivan de la relación especial que tienen los pueblos indígenas o que pueden guardar los pueblos indígenas con sus tierras, así como con los recursos naturales de los territorios ancestrales y los elementos incorporales que se desprenden de estos. Se trata de una noción de dominio y de posesión de tierra que implica el uso y el goce de los bienes dados por la cultura, por los usos indígenas, por las costumbres y por las creencias que son típicas de cada pueblo, obviamente, de cada comunidad y de cada grupo. Si la Corte desconociera este enfoque, significaría que daría crédito y garantizaría nada más que una forma única de usar y de disponer de bienes, que a su vez significaría ser completamente ilusoria e ineficaz cualquier tipo de protección de esta disposición para millones de personas. Debido a esta conexión, entonces, a través de la protección del derecho a la propiedad privada, que pues, se convierte en propiedad colectiva y comunal, este tipo de protección permite a la Corte garantizar la supervivencia de los pueblos indígenas. De tal manera, el derecho principal que probablemente quería proteger la Corte era el derecho a la identidad cultural y a la cultura de los grupos, y lo hace a través de la propiedad privada. De esta manera puede proteger la identidad cultural de los grupos, la estructura social, el sistema económico, las costumbres, las creencias, las tradiciones distintivas de cada grupo. Esto que implica que hay por cada derecho reconocido por cada grupo una correspectiva obligación de los estados, obviamente. Pero para que los pueblos indígenas, para que todo esto no se quede nada más una letra muerta en la jurisprudencia de la Corte, y que para que los pueblos indígenas puedan disfrutar de manera plena del derecho a la propiedad, reconocido de esta manera, es necesario que el Estado tenga una actitud hacia la garantización de la participación de estos grupos en la toma de decisiones. ¿Cuáles decisiones? Obviamente todas las decisiones que puedan afectar al territorio ancestral donde viven los grupos o que de alguna manera sean decisiones que puedan impedir a los grupos realizar todas aquellas actividades que revelan la persistencia de la relación con las tierras tradicionales. ¿Eso qué significa? Significa que tampoco se trata de un derecho absoluto, sino que el Estado, para poder limitar o restringir el derecho al uso de estas tierras, tiene que seguir algunas pautas, que son pautas que la Corte Interamericana deja de manera muy, muy clara. Hay un primer caso, que es un caso del 2007. En este caso, ese es el primer caso en donde la Corte menciona las características que debería tener el derecho a la consulta, pero lo hace de manera muy rápida. Nada más se limita a decir, es un caso de 2007, se limita a decir que las restricciones a los derechos de los pueblos indígenas, en particular el derecho a la propiedad comunal, tiene que ser prevista por ley, tiene que respetar el principio de reserva de ley, tiene que ser restricciones necesarias, tienen que respetar el principio de proporcionalidad y tiene que tener un fin, perseguir un fin, el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática. Además, tratándose de recursos naturales que se encuentran en el territorio de una comunidad indígena, además de esos criterios, se exige algo más a los estados. O sea, el Estado tiene que verificar y que estar seguro y que garantizar que dichas restricciones no impliquen de ninguna manera una denegación de la subsistencia del propio pueblo indígena. En particular, ¿qué tiene que hacer el Estado entonces? Ya en esa primera decisión del 2007, la Corte establecía que el Estado tenía que efectuar un proceso adecuado y participativo que garantice el derecho a la consulta en todo caso de decisiones relativas a medidas que afecten su derecho, como por ejemplo en caso de planes de desarrollo de inversión a gran escala, realización de estudios de impacto ambiental, y además tiene que compartir razonablemente los beneficios que se produzcan o que deriven de explotación de los recursos naturales. Esa es una forma, si pensamos a la propiedad privada en el sentido clásico del término, se trataría como de una forma de indemnización que es exigida por el mismo artículo 21 de la Convención en los casos de
de indemnización por violación del derecho a la propiedad privada. Y además es la misma comunidad, el mismo grupo, el mismo pueblo indígena afectado que debería decidir libremente y consensualmente cuáles son los beneficiarios de estas inversiones, según obviamente las costumbres y las tradiciones típicas del mismo grupo. Se trata del derecho a la consulta, reconocido ampliamente en el derecho internacional, reconocido ampliamente en el derecho, en muchos ordenamientos nacionales. Por ejemplo, es reconocido por los artículos 6 y 17 del convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, en los artículos 19, 30, 32 y 38 de la Declaración de Naciones Unidas que mencionaba antes Oscar sobre los derechos de los pueblos indígenas, en varias constituciones y legislaciones y en jurisprudencia nacional, que en este caso la Corte Interamericana cita de manera súper extensa. ¿Qué significa esto? Significa que pues, el derecho a la consulta ya se ha convertido en un principio general del derecho internacional y como tal no es ni siquiera necesario que esté establecido o previsto en un específico texto. Aquí en el caso del 2017, los dije al principio, la Corte lo que hizo fue trazar unas líneas muy generales sobre las características propias del derecho a la consulta y la correspondiente obligación del Estado, estableciendo que para la explotación o extracción de recursos naturales de los territorios ancestrales, el Estado tenía que que seguir algunas pautas y lo que no podía hacer en absoluto era denegar la subsistencia del mismo pueblo indígena. Pero tenía que prever un proceso adecuado, participativo, idóneo a garantizar el derecho de consulta. Luego hay que esperar 5 años más para que la Corte desarrolle un poco más las características del derecho a la consulta y llegamos al 2012. Llegamos al primero de los casos que voy a analizar en esta sesión. El caso del pueblo indígena quichua de Sarayaku versus Ecuador. Muy brevemente los hechos del caso nada más para ubicarlo. El pueblo Sarayaku es un pueblo indígena ecuatoriano y su subsistencia se fundamenta en la agricultura de tipo familiar, colectiva, caza, pesca y recolección dentro de su territorio de acuerdo con sus tradiciones y costumbres internacionales. Entonces su supervivencia depende del territorio. El Estado ecuatoriano, que hay que subrayar, es un Estado que protege mucho los derechos de los pueblos indígenas, especialmente gracias también a la última Constitución del 2008, donde hay muchas disposiciones en ese sentido. El Estado ecuatoriano, ¿qué hizo? Adjudicó un contrato para la exploración de hidrocarburos y explotación del petróleo crudo en el área ocupada por el pueblo Sarayaku a una empresa petrolera privada sin mantener un proceso de consulta previa, sosteniendo que en realidad no tenía la obligación de hacerlo. Por lo tanto, entre las otras quejas que avanzan los recurrentes, hay también la violación del derecho a la propiedad comunal y la identidad cultural, porque no se realizó este proceso, no se realizó un proceso adecuado y participativo que garantizara el derecho a la consulta. A este propósito, la Corte, ¿qué dice? La Corte reconoce en primer lugar que efectivamente sí hubo violación del derecho a la consulta previa y establece, conforme a lo dispuesto en el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, el número 769, y también conforme a otros documentos internacionales, entonces no la Convención Americana, establece que la consulta tiene que tener estas 5 características. En primer lugar, tiene que tener carácter previo, o sea, no vale que el Estado empiece todo un procedimiento y que solamente al final consulte los pueblos indígenas. La consulta se debe llevar a cabo antes de tomar la medida o realizar el proyecto que involucra el territorio de los pueblos indígenas, que sea susceptible de afectar a las comunidades, que puede ser un proyecto de medidas legislativas y lo que es necesario es que las comunidades sean involucradas lo antes posible. El segundo punto, la buena fe. Es necesario que las consultas sean llevadas a cabo de buena fe y de manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento sobre las medidas que es necesario tomar. No se trata de un mero trámite formal, sino que de algo sustancial. Es necesario llegar a un acuerdo.
Tercer punto, esto también es muy importante, la consulta tiene que ser adecuada y accesible. Eso significa que los gobiernos tienen la obligación de consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y mediante, aquí subrayo esta parte porque nos sirve luego en la sentencia que voy a analizar después, a través de las instituciones representativas de la comunidad o del grupo. Al mismo tiempo, es necesario tomar medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles eventualmente intérpretes, porque a lo mejor son también pueblos que no hablan el idioma, entre comillas, oficial del Estado. Entonces, el tema de la diversidad lingüística es uno de los ejes centrales de esta característica de la accesibilidad de la consulta. Otro punto, la necesidad de hacer estudios de impacto ambiental. Es necesario que, para que la consulta sea efectiva, que las comunidades, los pueblos indígenas sean conscientes de cuáles son los riesgos y los beneficios de que este tipo de intervenciones pueden provocar en sus territorios. Los riesgos porque pues tienen derecho también a oponerse, y los beneficios porque son los titulares de los beneficios, o deberían ser los titulares de los beneficios. Último punto, la consulta debe ser informada. Eso significa que los pueblos indígenas tienen que tener conocimiento de los posibles riesgos del plan del desarrollo o inversión propuesto, riesgos ambientales o de salubridad. Y la consulta requiere que el Estado acepte y brinde información e implica una comunicación constante entre las partes. Eso también es un elemento fundamental que se ha desarrollado mucho tanto en jurisprudencia internacional cuanto en jurisprudencia nacional. Estos principios han sido confirmados y profundizados en una sentencia más reciente. Hay también otras dos sentencias que, digamos, son reiterativas, no agregan nada más a la cuestión. Mientras aquí, en la sentencia de pueblos Caliña y Locono versus Surinam, hay un elemento novedoso y muy interesante, aunque no tan desarrollado todavía por la Corte. La Corte aquí aplica el principio del iura novit curia, e introduce un nuevo paradigma normativo, porque decide de tratar el tema del derecho a la consulta como forma de participación efectiva del pueblo indígena en la dirección de asuntos públicos, bajo el paradigma y con la extensión de las garantías previstas en el artículo 23 de la Convención Americana en materia de derechos políticos. Este es un caso, aquí también muy brevemente, en donde hubo una serie de violaciones de los derechos de los miembros de 8 comunidades de los pueblos indígenas Caliña y Locono en Surinam. Y esas violaciones se dieron por la continuidad de la vigencia de un marco normativo. Surinam no es tan cumplido como Ecuador en ese sentido. Tiene muchos casos, de hecho, hay muchos casos pendientes en materia de pueblos indígenas contra Surinam. El marco normativo de Surinam impedía el reconocimiento de la personalidad jurídica de los pueblos indígenas y se negaba en reconocer el derecho a la propiedad colectiva de las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas que recurrieron a la Corte. Además, se verificó la emisión de títulos de propiedad individuales a favor de personas no indígenas, o sea, vendieron las tierras a otras personas. Se otorgaron concesiones y licencias para realizar operaciones mineras en parte de sus territorios ancestrales y se establecieron 3 reservas naturales en parte de sus territorios ancestrales, y todas estas conductas determinaron, tanto según la Comisión cuanto según la Corte, violación de derecho a la propiedad colectiva. Por lo que se refiere, esa es una sentencia muy larga con más de 100 hojas, pero por lo que se refiere al tema que nos interesa aquí, el derecho a la consulta. Por lo que se refiere a este derecho, ni en el caso del otorgamiento de concesiones o de licencias mineras, ni de la continuidad de esas licencias, ni en el caso del establecimiento de la permanencia hasta el día de hoy de reservas naturales, los pueblos indígenas han sido consultados. Nunca el Estado, Surinam, nunca hizo nada para obtener el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos Caliña y Locono. Todos esos hechos han tenido lugar en un contexto de total desprotección, de indefensión judicial, debido a que en Surinam, a final de cuentas, no existe ningún tipo de recurso efectivo para que los pueblos indígenas puedan exigir sus propios derechos. La Corte, en este caso, ¿qué hace? Declara la violación de la Convención Americana,
por parte de Surinam y también declara la violación con referencia al artículo 23, que repito, es la primera vez que el artículo 23 sale en un caso de pueblos indígenas y con referencia al derecho a la consulta, afirmando que se trata de una disposición que establece el deber de gozar de los derechos y oportunidades de participar en la dirección de los asuntos públicos. En ese sentido, la participación en la conservación del medio ambiente para las comunidades indígenas resulta no solo en un asunto de interés público, sino parte del ejercicio de su derecho como pueblo indígenas, a partir de la adopción de decisiones en las cuestiones que afectan sus derechos, de conformidad con sus propios procedimientos e instituciones. Todavía, obviamente, la referencia al artículo 23 en este sentido no es madura. Es la primera vez que, repito, que la Corte lo menciona y la Corte seguramente lo deberá desarrollar en casos futuros. Aquí voy a hipotizar nada más algunas conclusiones. Seguramente, como en muchos otros temas, en muchos otros, con referencia a muchos otros derechos, a otras materias, también la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de derecho a la identidad cultural de los pueblos indígenas es muy interesante, es muy novedosa y es muy original. No es nada más por las cuestiones de fondo que llega a alcanzar la Corte, que seguramente en el panorama comparado son novedosas, sino que también por los argumentos que trae a colación. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana, a finales de cuentas, es una corte regional muy activa que opera en un contexto de violaciones masivas de derechos humanos. Probablemente, como ya se comentaba en la sesión anterior, probablemente necesita hacerlo, con a lo mejor un menor rigor jurídico, pero con más avances en la protección de los derechos humanos. Y no se deja, yo creo, a lo mejor también esto es bastante atrevido, no se deja enjaular detrás de rígidos formalismos jurídicos, sino que gracias también a una norma, que es el artículo 29, letra B, en materia de normas de interpretación, esta norma deja una puerta abierta para que la interpretación de los derechos humanos sea la más amplia posible. Y la Corte no se lo deja repetir dos veces, aunque en ese sentido, en el contexto de la doctrina interamericana en algunos sentidos es muy criticada, pero es cierto también que en derechos humanos una Corte no puede ser formalista, no puede ser rígida. Por eso yo hablo de enfoque creativo, en realidad. Además, especialmente en los casos en materia de derechos indígenas, la Corte Interamericana hace un amplísimo uso del derecho internacional. Hay pocas referencias al Tribunal Europeo, probablemente porque no es un tema líder en la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Hay muchas referencias también, por ejemplo, a jurisprudencia más que jurisprudencia, decisiones o informes de la Comisión Africana, y al derecho nacional, no solamente de estados del sistema interamericano, que hasta allí pues sería perfectamente entendible y más para nosotros, para el Tribunal Europeo finalmente trabaja con consenso europeo, sino que también referencias a jurisprudencia de otros estados, como por ejemplo de Australia o de Nueva Zelanda o de Sudáfrica. Hay un gran ausente en estas decisiones. Uno es referente, hay dos grandes ausentes a lo mejor. Uno es que todavía en ese sentido la Corte no utiliza el artículo 4 de la Convención y no lo utiliza en el sentido de, no lo utiliza para construir el derecho a la identidad cultural porque no utiliza el concepto de vida digna para poder construir los derechos de los pueblos indígenas. Y hay otro ausente, del que me di cuenta después que ya había preparado la presentación, que es el derecho a la vida privada y familiar, que también podría haber sido una disposición, una norma que la Corte pudiera haber utilizado para fortalecer un poco el aparato normativo a justificación de los derechos de los pueblos indígenas. Pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por la atención. Abrimos entonces la sesión para preguntas. Sí, viene. Sí. Bueno.
Bueno, Ángeles Solanes de la Universidad de Valencia. Gracias a los dos ponentes, me ha gustado mucho la intervención. Ha adelantado mucho de la intervención de mañana, mía, y por eso voy a hacer una serie de preguntas para conocer la opinión de los ponentes. La primera es específica para Óscar. Me gustaría saber si en el caso analizado donde la Corte expresamente dice que existía un título de buena fe por parte de los propietarios, si el Estado podía haber otorgado un título de buena fe, si cuando lo otorgó hizo caso omiso a que existían pueblos previos que en ese momento estaban o no catalogados como pueblos indígenas, porque claro, presupone que son propietarios de buena fe desde el punto de vista jurídico, obviando, digamos, la jurisprudencia que posteriormente la Corte establece. Me gustaría, si es una cosa concreta. Luego una pregunta para ambos, sobre el concepto de propiedad comunal y cómo lo construye la Corte. La Corte insiste muchísimo en la idea de pueblos indígenas, en otras sentencias también pueblos indígenas y tribales, pero la doctrina critica mucho cómo se construye el concepto de pueblo indígena y tribal. Es decir, si claramente existen, digamos, vamos a llamar minorías que podrían estar a caballo entre lo que la Corte en algún momento sí que ha considerado como un pueblo indígena, pero que no son en otras sentencias consideradas como tales. Y en ese sentido, por ejemplo, sí hay jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, la pregunta sería sobre la noción concreta de propiedad comunal, si se construye y si, sobre todo, que yo creo que esta es mi opinión y me gustaría saber la de los ponentes, si no pierde una oportunidad en los 4 casos que han estudiado de incentivar las reglas y principios del Convenio 169 de la OIT. Es decir, de insistir más en la aplicación y sobre todo en la reparación. Porque hay muchos casos, bueno, de los casos que yo he podido leer por comparación a lo que se verá mañana, pero hay casos en los que al establecer un derecho colectivo y al insistir en la propiedad comunal, el mecanismo de reparación es devolver las tierras. Pero incluso cuando se devuelven las tierras ya no están en el punto en el que estaban en el momento en el que se produjo la violación, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un caso que es el que más me llamó la atención, que se había destruido un cementerio y era de imposible reparación. Pero al ser propiedad comunal, entonces la Corte no apreciaba una indemnización económica, porque concebía esa idea de propiedad desde una propiedad distinta. En cambio, si hubiera sido desde, digamos, una idea tradicional de propiedad, cabría el supuesto de indemnización económica que nunca corresponde al daño causado, pero que, digamos, supondría un mínimo reconocimiento de la acción por parte del Estado. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta para...? Bueno, como he dicho, hay como 2 conceptos de propiedad, 2 concepciones de propiedad que están enfrentadas y digamos que se tendría que ver un poco desde la historia de los pueblos indígenas, cómo son definidos como previos a la situación en la que, digamos, vinieron los colonizadores, los europeos, y tienen, digamos, una legitimidad anterior y tienen unos valores anteriores y frente a eso, digamos, hay una serie de valores que son el concepto de propiedad occidental y las diferentes nociones que nosotros manejamos con el concepto de propiedad. Lo que quiero decir es que cuando frente a los pueblos indígenas se quiere hacer valer un título de propiedad, hay un problema de legitimidad, puede haber un problema de legitimidad. Lo que estamos hablando ahora con la moderadora, de una cuestión antropológica. Si es su tierra ancestral, si es su tierra donde han habitado durante siglos, previos a cualquier otro contacto con otros pueblos, alguien podría considerar que ellos tienen derecho a estar en esas tierras. En concreto, el caso Yaqui Axa, que es el de la segunda sentencia, en ese caso había poseedores de buena fe que eran considerados propietarios. Eran considerados propietarios no por, digamos,
un otorgamiento estatal, sino porque se había adquirido esas tierras. Y, por lo tanto, en esa situación podían ser considerados adquirientes de buena fe, en el sentido de que había buena fe por su parte, la cual eran territorios ancestralmente ocupados por indígenas, pero ellos adquirían de buena fe la propiedad de esas tierras. Con respecto al concepto de propiedad comunal, bueno, es un concepto de propiedad comunal que van construyendo, que el inicio es el caso Aguastigny y que es una interpretación evolutiva del derecho de propiedad que parte del derecho de propiedad liberal, del derecho de propiedad occidental, y que incorpora nuevos elementos como son este derecho de propiedad que tiene que ver con la supervivencia del grupo. Lo que ocurre es que este derecho de propiedad comunal se ha de ir matizando sentencia a sentencia. Aguastigny es el hito, pero Yaqui Axa tiene que matizar que si hay propietarios de buena fe, tiene que hacerse una interpretación proporcional, que no hay derechos absolutos, sino que tiene que haber una interpretación proporcional, y eso es interesante, una ponderación entre derechos individuales y derechos colectivos. Y en otras sentencias, como se ha visto, se desarrolla lo del consentimiento libre e informado. Es una construcción doctrinal. Si nos vamos a lo que dice la Convención, se reconoce el derecho de propiedad. Alguien podía interpretar que ese es el derecho de propiedad occidental y que esta interpretación evolutiva del derecho de propiedad no debería tener fundamento, pero son cuestiones de justicia material las que llevan a reconocer este derecho de propiedad comunal para los pueblos indígenas, ¿no? Y que se va desarrollando y va evolucionando con las diferentes sentencias, con los diferentes casos. Bueno, si estaba leyendo otra vez el artículo 21, es completamente la visión liberal, o sea, el derecho a la propiedad privada. Lo que yo percibo leyendo los casos de la Corte es que además yo creo que es casi un unicum en el panorama comparado. He estado revisando un poco las sentencias de la Corte Suprema de Canadá, de Australia. Creo, pero tómenlo con precaución, que en casi ninguna habla de propiedad. Hablan de títulos, de original title, de uso, de goce, pero como propiedad me parece que es la única. ¿Cómo lo relaciona? Pues lo construye por la relación de la presencia y del uso de estos pueblos en el territorio. ¿Por qué lo hace? La percepción que yo tuve cuando empecé a estudiar este tema es para garantizar la más amplia protección posible, porque no tenía ningún tipo de otra disposición o norma que podía utilizar para fortalecer de manera sólida el derecho a la identidad cultural. Por eso yo veo un juego de cajas chinas. O sea, el objetivo de la Corte era proteger la identidad cultural y los derechos culturales de los grupos indígenas. Si lo hubiera hecho por otra vía, probablemente no iba a tener una solidez normativa y argumentativa para poder hacerlo. Propiedad privada sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque de alguna manera puede hipotizar también indemnizaciones, que a lo mejor no otorga nivel de reparación, pero sí lo puede hipotizar en el momento en que, por ejemplo, en el caso del derecho a la consulta previa, los estados, una vez que establecen las pautas que los estados tienen que seguir para la obligación y el derecho a la consulta previa y no la siguen, en el caso, por ejemplo, de los estudios de impacto ambiental, en el momento en que de algunas intervenciones de extracción de recursos, etcétera, deriven beneficios económicos, esos beneficios económicos, los titulares de esos beneficios económicos serían los pueblos indígenas. Entonces, yo veo el problema que tú mencionas a nivel de reparación. Estoy de acuerdo, porque pues muchas veces cuando el caso llega a la Corte, de esas tierras prácticamente no quedó nada. De los rituales, ceremoniales, pues es un recuerdo. Entonces no le puedes dar una restitución íntegrum a los pueblos porque ya no existen las condiciones físicas para poderlo hacer. Y
y la reparación económica, o sea, obviamente todos los problemas que tú mencionabas, ¿no? Entonces, no sé si quieres. Adelante. Hola, buenas tardes. Mi primera pregunta es para Óscar. Recuerdo haber leído algunos autores que esbozaban la hipótesis de que con esta construcción jurisprudencial de la Corte Interamericana, la Corte estaba avanzando desde un paradigma liberal hacia un paradigma comunitarista. Y quisiera saber si consideras que existen elementos para sostener tal hipótesis o faltarían elementos para sostener algo de este tipo. En mi opinión en particular faltarían porque todavía la Corte no ha tratado los casos de restricción interna. Entonces, quizás todavía no podemos llegar a esa conclusión. En segundo lugar, una pregunta para los dos, y es si consideran que estos casos ayudan un poco a aliviar la tensión que existe en el discurso, en alguna parte del discurso, de la ilegitimidad de los sistemas internacionales de protección en relación a los pueblos indígenas, porque estos no participaron ni de la creación de los instrumentos internacionales de protección, etcétera. O sea, eso está muy presente. El libro de Bartolomé Clavero, en que reconstruye la historia, explica un poco esto, y si consideran que estas sentencias permiten aliviar un poco esa tensión y dotar de más legitimidad porque se hace una interpretación intercultural de los derechos. Y finalmente, simplemente anotar que en el caso Norín Catrimán versus Chile, claro, no está relacionado con consulta, ni está relacionado con el territorio, pero sí que la Corte utiliza el concepto de vida privada y familiar para sostener que las personas privadas de libertad pertenecientes a una etnia indígena no cumplan la pena privativa de libertad lejos de sus familias, y ahí se utiliza el concepto de vida privada y familiar para interpretar interculturalmente ese derecho. Gracias. Como quieras. Pues no, yo, si quieres te contesto rapidísimo. Específicamente por eso que comentas del caso contra Chile, del uso del derecho a la vida privada y familiar, te digo, pues es un gran ausente en esas sentencias. Además, porque la Corte, en realidad, tanto la Comisión como la Corte Interamericana ha empezado a utilizar y a interpretar de manera bastante interesante el artículo 11 de la Convención muy recientemente. Hace un par de meses escribí un comentario al artículo 11 y la verdad ha sido complicado encontrar casos. Y si lo comparamos con el artículo 8 del Convenio Europeo, que está mucho más desarrollado, tú ves allí que tienes entre las manos un instrumento con un potencial enorme que no se usa. No se sabe por qué, pero no se usa. Por eso, pues, yo lo identifiqué aquí como gran ausente, porque efectivamente sí se puede utilizar y se utilizó como instrumento de interpretación en casos de derechos culturales. Y la otra cosa rapidísima, lo que comentabas de la legitimidad del derecho internacional. Fíjate que hay un dato curioso en esos casos que hemos analizado sobre el derecho propiedad privada, propiedad comunal y derecho a la identidad cultural, que prácticamente hasta el 2007 la Corte en realidad sí hablaba de propiedad comunal, pero hablaba todavía, reconocía derechos a los integrantes del grupo, o sea, no al grupo en sí, sino que a los integrantes del grupo. Solamente a partir del 2012 reconoce el derecho del grupo como grupo. Entonces, todavía, sí es muy cierto lo que comentas, todavía sí se batalla en ese sentido de la legitimidad del derecho internacional, porque los grupos no participaron, pero seguramente también todos los avances que se han dado a nivel jurisprudencial, no sé si podrían sanar esta legitimidad inicial. Me gusta la pregunta sobre si el enfoque es liberal o comunitarista, o si es un enfoque
Pero yo no sé si me gustaría tener una corte comunitarista, ¿no? Una corte con moralismo jurídico, una corte que, digamos, no aplicara los derechos humanos y aplicara determinadas situaciones del derecho penal indígena, una corte puramente comunitarista, relativista, ¿no? No estoy seguro si eso sería bueno. Yo voy a proponer una terminología alternativa. Y me voy a basar en James Anaya. James Anaya fue el abogado del caso Agua-Stigney y es exrelator para los pueblos indígenas, ¿no? Él, en este artículo que he hablado antes, habla de los enfoques posmodernos y formalistas. Lo que él dice es que este caso es un caso de realismo jurídico, como he comentado. Es decir, donde el juez se escapa un poco del enfoque estrictamente jurídico y aplica variables que son extrajurídicas, que son sociológicas, que son económicas, que tienen otras implicaciones, ¿no? Sobre la denuncia de la legitimidad del derecho internacional, bueno, voy a seguir con James Anaya y voy a decir lo siguiente. James Anaya dice que hay dos enfoques para los pueblos indígenas, dos estrategias para los pueblos indígenas. Una es mirar hacia atrás y otra es mirar hacia adelante. Y el enfoque de mirar hacia adelante, él entiende que es el que se ha aplicado en la sentencia del caso Agua-Stigney, donde en vez de hacer reclamaciones de títulos de la historia pasada, lo que se ha ido es a reivindicar la legislación de derechos humanos del derecho internacional. Y volvemos, digamos, a la apelación del realismo jurídico, es decir, la apelación de que los jueces no solo tienen que apelar técnicamente el derecho, aplicar técnicamente el derecho, el formalismo jurídico, no salirse de las reglas, sino hacer una aplicación que sea favorable a determinadas variables que tienen que ver con la justicia, ¿no? en los casos, ¿no? Eso es lo que quería comentar sobre la... ¿Tenemos una pregunta más? Dos. Y terminaríamos, porque estamos sobre la hora. Sí. Oscar y... Gracias. Bueno, ahora con lo que han expuesto, se me vino a la mente el caso mexicano de la comunidad zapatista. En la Revolución Mexicana, a inicios del siglo XX, aparece este grupo zapatista, liderado por Emiliano Zapata, en el cual exige al nuevo gobierno el respeto a sus tierras, las cuales estaba basada en un documento que guardaba de Fernando VII, ¿no?, del rey, que establecía que eran tierras que venían de anterioridad a la llegada de los españoles, pero que fueron legitimadas. No sé si en este tipo de trabajos hayan encontrado un caso particular como este, porque a final de cuentas esto terminó en una revolución que duró más de 10 años, ¿no?, en México. No, yo la verdad no encontré, pero si esperamos unos 10 años a lo mejor va a haber una revolución. No, son poseedores ancestrales de las tierras, no tienen título... Bueno, no tienen título legal, son poseedores ancestrales y eso les otorga, a partir de la interpretación de la Corte, un título de propiedad. Pero es un derecho colectivo, político, porque está reconocido en las constituciones y está reconocido en los estatutos. Es decir, la mayoría no, pero en muchas constituciones latinoamericanas está reconocido la propiedad comunal indígena como inalienable e imprescriptible. El tema es que algunos estados quieren alienar esa propiedad y hay situaciones de conflicto, ¿no? Eso es un poco la cosa, ¿no? Y también la relación con la tierra, o sea, el uso de los recursos naturales de la tierra. Entonces, no sé si en el caso que tú comentabas es lo mismo o no. Bueno, es que en este caso tenían un documento dado por Fernando VII en el cual habían ellos tramitado como comunidad indígena durante la época de la Nueva España esa propiedad que les pertenecía, y fue firmado y enviado que pertenecía a esa tierra. Una tierra que después, cuando se va privatizando, posteriormente exigen que ese documento que viene de 2 siglos atrás sea aceptado, y por ello
como no fue aceptado, porque empezaron a privatizar, pues, alrededor de la comunidad, es por ello el levantamiento. Era una pregunta nada más. Había otra pregunta, ¿verdad? Allá. Allí. Al final. Buenas tardes, gracias por la exposición y por la información compartida. De repente, para complementar, en la sentencia de Camós-Caseg de Paraguay 2010, ya la Corte, en una intención de una interpretación evolutiva, establece cómo este concepto de propiedad comunal afecta directamente a lo que es vida digna, ¿no? Y entonces hace una interpretación sistemática, e incluso algunos autores sostienen que es una interpretación sociológica respecto a cómo quitar la propiedad comunal a las comunidades indígenas puede afectar el derecho a la vida y lo relaciona con el derecho a la educación, el derecho a la salud, incluso el acceso al agua, alimentación, educación, y etcétera, y cómo vulnera más en el caso de los infantes, ¿no? Entonces, cómo hace toda una interpretación sistemática, evolutiva, para poder hacer la defensa de esta comunidad. Sin embargo, considero que aunque en teoría y en doctrina estamos avanzando en el sistema interamericano, a veces un poquito revolucionario, lo cual me parece bien, para respetar también la diversidad, el problema que encuentro es, que de repente lo decía la expositora de mañana, es en el carácter coactivo de la Corte, porque generalmente pues reconoce derechos, pero de ahí, ¿cómo? O sea, por último, o le dice restituye las tierras, o paga por las tierras, o darle tierras iguales, y simplemente los estados no hacen caso. Entonces, al final, las poblaciones lo que tienen es una sentencia que en teoría y en el papel está muy bien plasmada y muy bien defendida, pero en la práctica sigue vulnerándose. Y entonces, claro, ¿a dónde más chocan si el derecho ya cumplió en teoría con ellos, ¿no? O sea, esta siempre conflicto de poder entre la realidad y lo que dicen los libros, ¿no? En este caso, un marco normativo. Gracias. Muy bien, estoy completamente de acuerdo con ambas observaciones. De hecho, como que en Yaqui Axa, pues sí hay esta referencia y luego pues la abandona en el camino, no se sabe por qué. Y la otra cosa que comentabas es importantísimo, el tema del cumplimiento de las decisiones, que muchos estados, de hecho, la gran mayoría no cumplen. Y de hecho es uno de los temas que tenemos pensados para un observatorio del próximo año, ¿no? El tema del cumplimiento de las decisiones tanto del Tribunal Europeo cuanto de la Corte Interamericana. Era el momento propaganda, lo cierro. Sí, no, en el mismo sentido. La sentencia de Yaqui Axa habla de grupos vulnerables y de incumplimiento de los derechos sociales, como he mencionado. Y por último, sí, cada una de las sentencias, la efectividad, ¿no? Cuando se han cumplido cada una de las sentencias, pues tardan años, y hay muchas reticencias para que se cumplan realmente estas sentencias finalmente, ¿no? Pero bueno, al menos está esta sentencia, ¿no?, en favor de los pueblos indígenas. Muy bien. Pues si no hay algún otro comentario, pregunta, pues agradecemos a nuestros dos ponentes sus exposiciones y cerramos nuestra mesa dando pie entonces al siguiente panel. Muchas gracias.